Hola, nosotros somos el grupo número 7 y les hablaremos sobre 10 presocráticos más famosos en la historia. Pero, ¿quiénes eran los presocráticos? Pues así se les llama a todos los filósofos que vivieron antes del tiempo de Sócrates, los cuales se encargaban de mostrar el origen o el principio de las cosas, dando en sí explicaciones de una forma mitológica. Comencemos. Yo les voy a hablar acerca del filósofo Empédocles. Empédocles es un filósofo nacido en el año de 495 o en el año de 484 en Acragante, Sicilia. Él fallece en el año de 435 o 424 a.C. a la edad de los 60 años en Peloponeso. ¿Quién fue él? Fue un filósofo y fue un político que también se dedicó a la medicina. En su historia se nos narra también o se nos hace mención acerca de dos escritos, uno que nos habla acerca del mundo natural del ser humano y el segundo que es llamado Las Purificaciones. Esos son dos de sus escritos que nos hacen mención en la historia y ahora les voy a platicar un poquito de su teoría. Su teoría es llamada Los Cuatro Elementos, que está basada entre fuego, el aire, el agua y la tierra. Esta se vincula, en la historia se vincula o se hace una similitud con lo que es el amor y el odio, ya que Empédocles nos hace un punto muy fundamental en esta teoría, de que son como el amor y el odio porque son una constante en movimiento, se necesitan la una a la otra, pero no son un bien permaneciendo juntas. Esta es la teoría y este es Empédocles, un poco de su historia y de quién fue él. Gracias, compañeros. Por mi parte, yo les voy a compartir un poquito de lo que es la filosofía oriental en la época presocrática. Este es un tratado escrito por el estratega militar Sun Tzu, más conocido como El arte de la guerra. Es un tratado escrito 500 años antes de Cristo, en el cual dar las metas a través de aprovechar las oportunidades y aceptar las debilidades de los enemigos, a la vez que conocer nuestras fortalezas, al igual que los de los demás. Sun Tzu es más conocido hoy en día por involucrarse en lo que es la ideología empresarial y personal, ya que sus ideas pueden plasmarse en nuestras acciones de cotidianidad o para ciertos proyectos sobre los planes que nosotros queremos desarrollar o estrategias que queremos desarrollar. Me gustaría compartir con ustedes una de sus frases y una de mis favoritas también. La defensa es para tiempo de escasez, el ataque para tiempos de abundancia. Sin embargo, nosotros no estamos en guerra, entonces estos conceptos no aplican necesariamente a esas circunstancias, pero sí la podemos comprender de una forma económica. Podemos decir que la defensa para los tiempos de escasez es como no comprar cuando no tengas la capacidad económica y el ataque para tiempos de abundancia es cuando uno tiene la capacidad económica para alcanzar lo que uno desea a través de este medio. Sun Tzu, a pesar de tantos años escritos sus pensamientos, estos han venido desarrollándose últimamente más y más, debido a que se ha encontrado más de una utilidad en sus aportes filosóficos. Seguimos con el siguiente compañero. Voy a hablar sobre Tales de Mileto. Él pues es nacido en Mileto, lo que actualmente es Anatolia en Turquía. Él era un filósofo matemático, geómetra, legislador en su ciudad natal, también científico. También se le consideraba uno de los pioneros y filósofos de la historia, aportando el nacimiento de la filosofía con un pensamiento racional. Él pues fue el iniciador de la escuela de Mileto en la antigua Grecia y se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. Asimismo tenía diferentes discípulos y entre esos se encontraban Anaximandro y Anaxímenes. Juntos formaron la conocida escuela jónica. De, de este modo, pues él se convirtió en uno de los 7 sabios debido a su desenvoltura en la filosofía. Entre sus aportaciones, pues se pueden encontrar que él fue fundador de la filosofía como saber científico y racional. Él, pues, todo se basa en cuantificarlo y cuestionar la tradición y las costumbres de la época, en especial todo lo relacionado con la mitología. Él fue fundador de las matemáticas y la geometría. Él pues fue considerado el primer matemático de la historia también. Todo esto pues así como se vio en su época, pues también nos ayuda a nosotros actualmente porque así aún así se siguen utilizando las diferentes metodologías que él llevaba, tanto filosóficamente como científicamente.
Anaxágoras es un filósofo griego, principalmente el representante del eclecticismo pluralista, que trató de conciliar las dos tesis contrapuestas de dos grandes figuras de la filosofía, Parménides y Heráclito. Anaxágoras postuló como arge o principio constitutivo una de las pluralidades de las partículas de materiales inmutables, que con ello llevó a su teoría, que sería el nous. Viene de un significado que está relacionado con la visión, el pensamiento y la reflexión. Con esta teoría él trata de explicar el origen del universo y la causa de la existencia, ¿correcto? Tratando de explicar lo que ocurre con lo cotidiano y también tratando de explicar el origen de los objetos animados e inertes. El pensamiento que tenía Anaxágoras se sitúa dentro de una amplia corriente de pensamientos por determinar el principio constitutivo, que tiene como el objetivo o clasifica la filosofía griega con el mundo del mundo físico, y así tratando de introducir la explicación del universo con el nous. En este caso, el nous es una gran referencia en la actualidad, ya que muchos de los científicos o de las teorías que sacan los científicos tienen como base el nous, que es la teoría que explica Anaxágoras, y con ellos tratan de fundamentar las teorías que ellos sacan en sí mismos. Demócrito de Abdera fue un filósofo griego que nace en el año 460 a.C. y fallece en el año 370 a.C. Sus principales aportaciones a la filosofía y a la ciencia fueron la teoría del atomismo, la antropología e importantes aportaciones astronómicas. Se estima que tuvo un total de 73 obras, de las cuales solo algunos fragmentos llegaron a nosotros. Demócrito, en su pensamiento, decía que todo lo que existía en la naturaleza era la combinación de átomos y vacío. También creía que dentro del universo, las colisiones de los átomos eran los que se encargaban de crear los diferentes mundos que existían en el universo por medio de una clase de torbellinos. Otros de sus aportes fueron la ética, que se basaba en el equilibrio interior que solo se conseguía en el control de las pasiones, y la teoría de la emisión, en la que enfocaba los hechos basándose en causas físicas. Uno de los que estudió fue la luz y su naturaleza, y es ahí cuando propone dicha teoría. Decía que todo tiene una explicación realista, científica y física. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a dar algunos datos de un personaje bastante interesante. Este personaje es Parménides de Elea. Nos debemos preguntar quién fue este personaje, y debemos decir que Parménides de Elea nació entre los años 530 a.C. y 515 a.C. Este personaje nació en la ciudad de Elea. Esta es una colonia de Grecia que también pertenece a Italia. Este es considerado el padre y fundador de la escuela de Elea. Él mantenía firmemente su posición con respecto a la naturaleza y al ser absoluto, el cual para él no podía surgir o desaparecer. También cabe mencionar que este personaje no le daba importancia a los sentidos, y que para él la única verdad se encontraba en la razón. Este personaje solo tuvo una única obra, llamada Un poema filosófico en verso épico. Bueno, hasta acá llegó. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de Protágoras de Abdera. Fue un sofista griego bastante admirado porque era un experto en retórica y recorría el mundo griego cobrando unas elevadas tarifas por sus conocimientos acerca del correcto uso de las palabras y de la ortopedia. En este caso, Platón lo acreditaba como el inventor del papel sofista, profesional o bien profesor de la virtud, que esto no era para nada entendido como bondad, sino todo el contrario, ¿verdad? Como conocimiento y habilidad para tener un éxito mundano. Protágoras fue un pensador viajero, celebrado y necesitado en todo momento, a todo lugar donde él fuera. Vivió durante largas temporadas en Atenas,
donde fue muy conocido por Sócrates y fue un buen amigo de Persicles, que en este caso Persicles es quien le encarga la constitución para la nueva colonia de Turios, que se redactó hacia el año 444 o 443 a.C., y en donde por primera vez en la historia se establecía la educación pública y obligatoria. Pues también viajó a Cilia y a otras ciudades de Asia Menor en funciones de maestro de retórica y conducta. Recibió a cambio pues unas cantidades muy notables de dinero, pues bien como el resto de los sofistas. Pues el magisterio que llegó a ejercer en el área de influencia griega se extendió durante 40 años, según pues esto nos lo relataba Platón. Me gustaría compartir con ustedes algunas de las frases del filósofo presocrático Anaximandro, el cual nació en la ciudad de Mileto 600 años antes de Cristo. Uno de los maestros de Anaximandro fue Tales. Compartió sus enseñanzas y reflexiones con su discípulo. Una de las ideas más importantes de Anaximandro es la teoría del arque, el cual es el principio de todas las cosas. Según él, donde nacen las cosas y perecen por necesidad del orden del tiempo. El tiempo estaríamos hablando del dios Cronos. Otra idea que me gustaría compartir con ustedes es sobre el origen de la vida a través del agua. No solamente eso, sino que también el agua era como el arque o el principio del universo o de la vida. Esto nos propone que el hombre surge de otro ser, atribuyéndose una asociación con las teorías de Darwin muchos años después. Otra de las ideas de Anaximandro fue que todos los seres se derivan de objetos más antiguos y estas son causantes de transformaciones sucesivas. Esto quiere decir que el universo está en constante cambio y que hay una energía en la cual él la llama como el poder de Dios que mueve a las cosas y que las hace interactuar una entre otras. A continuación, mi siguiente compañero. Pitágoras de Samos, también conocido como Pitágoras, fue uno de los filósofos matemáticos de la antigua Grecia, considerado uno de los grandes pensadores de la doctrina presocrática. Fue considerado como el primer matemático de esta disciplina, ocupó sus intereses y aún conservamos sus teoremas y sus postulados, especialmente en la geometría y en la aritmética. Pitágoras también decía que la filosofía podía ser el camino hacia la purificación espiritual. Pitágoras y la filosofía desarrolló dos variables, una mística religiosa y una matemática científica, donde la variable místico-religioso es la teoría de las transmigraciones de las almas y la consecuente afirmación del parentesco entre todos los seres vivos. La variable matemática científica, Pitágoras afirma que los números eran el principio de todas las cosas. Hoy hablaremos de Heráclito de Éfeso, apodado de los pueblos por su carácter tan enigmático que caracterizó a menudo su estilo, como en buena parte de los fragmentos conservados de sus enseñanzas se puede apreciar. El desprecio de Heráclito por el común de los mortales concordaría con sus orígenes, dado que se tenía entendido que provenía de una familia aristocrática. La oscuridad de Heráclito ha quedado caricaturizada por la leyenda de su muerte, enfermo de hidropesía, que no es más que la acumulación de líquidos en las cavidades del cuerpo humano o edemas. En un momento llegó a preguntar a los médicos de manera enigmática que si podrían hacer de la lluvia a sequía o viceversa. Como ellos no entendieron, procedió a enterrarse en estiércol con la idea de que éste absorbería la humedad por el calor que emanaba, pero creó un efecto totalmente contraproducente, acelerando así el fin de sus días. Las enseñanzas de Heráclito quedaron recogidas en una obra titulada De la naturaleza, que trataba del universo, la política y la teología, pero lo que ha llegado hasta nosotros de su doctrina se encuentra en forma fragmentaria
y las fuentes, citas y referencias de otros autores son muy pocas. De este modo, lo que se desprende de los diversos fragmentos de Heráclito, él explica la práctica totalidad de los fenómenos naturales, dando todo el crédito al fuego como el papel constituyente que éste ocupa en el común de todos los objetos y cosas y causas de los cambios que se producen en la naturaleza. Gracias. Bueno, hemos llegado al final y podemos decir que gracias a las aportaciones de cada presocrático, la humanidad comprende de una manera mejor cómo es la evolución y de cómo cada teoría de cada presocrático va enlazada entre sí, como por ejemplo en la geometría, en la sociedad, en la política, etc. En fin, los presocráticos nos ayudaron pues a dejar de un lado el mito sobre la evolución y así poder comprender de una manera mejor el desarrollo en la sociedad y de dónde venimos. Gracias.